Hoy nos vamos a adentrar en un fenómeno cultural que, bueno, ha marcado a toda una generación. Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Es un libro que, presentándose como un destilado de la antigua sabiduría tolteca, ha vendido millones de copias y se ha mantenido por más de una década como un referente de la espiritualidad moderna, en gran parte gracias al impulso de figuras mediáticas como Oprah Winfrey. Y ese éxito tan masivo es precisamente lo que nos obliga a hacer una pausa y analizarlo con una mirada, digamos, un poco más crítica. La conversación de hoy va a girar en torno a una pregunta central. ¿Es este libro una auténtica transmisión de la filosofía tolteca adaptada para nuestros tiempos? ¿O se trata más bien de una pieza brillante de la literatura de autoayuda del siglo XX que utiliza el misticismo del legado mesoamericano como un potente marco de autoridad y venta? Mira, mi postura es que la obra de Ruiz es un puente cultural extraordinario. Voy a sostener que logra traducir principios filosóficos complejos y hacerlos accesibles, hacerlos transformadores para una audiencia global que, de otro modo, pues jamás habría tenido contacto con esta cosmovisión. Y yo por mi parte argumentaré que, si bien su valor práctico es innegable para muchísima gente, el libro debe entenderse principalmente como un producto de su tiempo, o sea, una obra que reinterpreta y simplifica una tradición ancestral para encajar perfectamente en las lógicas del individualismo y del mercado espiritual contemporáneo. Pues empecemos por el origen que el propio autor nos presenta. El libro se enmarca en una historia de transmisión de conocimiento. Según el material, los linajes de nahuales, que son los maestros de esta tradición, tuvieron que ocultar su sabiduría tras la conquista europea para preservarla. Miguel Ruiz, a quien describen como un nahual del linaje de los guerreros del águila, pues estaría cumpliendo con la misión de volver a compartir este conocimiento. Yo no lo veo como una invención, sino como la apertura de un legado. Además, la propuesta no es una doctrina religiosa, sino una manera de vivir, un arte, lo cual encaja perfecto con la idea de la Toltecayot como el arte de vivir. Su éxito monumental se debe, en mi opinión, a que sus principios son universales y funcionales. Cuando habla de domesticación, por ejemplo, nos da un lenguaje para entender cómo la sociedad nos programa con un sistema de premios y castigos. Y luego usa el concepto de mitote, una palabra náhuatl, para describir ese caos de voces en nuestra mente, ese ruido que nos impide ver la realidad. Son herramientas increíblemente efectivas para el autoconocimiento. Década de los 90. Fue una época de explosión del mercado de la autoayuda y de un interés enorme en Occidente por espiritualidades no tradicionales. Si analizamos la filosofía histórica tolteca, la Toltecayotl, las fuentes la describen como un sistema de pensamiento que priorizaba la armonía con la naturaleza, el equilibrio y sobre todo la comunidad. Era una filosofía que moldeaba sociedades enteras, como la mexica. En cambio, el enfoque de los Cuatro Acuerdos es abrumadoramente individualista. El objetivo es la libertad personal, la felicidad del individuo. Reducir una cosmovisión tan vasta y tan comunitaria a 4 reglas de conducta para el yo me parece una simplificación radical. Y bueno, no podemos ignorar su clasificación académica como neo-shamanism o su modelo de negocio que se expande a cursos, a retiros, a todo tipo de productos. Esto lo define, para mí, como un fenómeno cultural moderno, no como una transmisión etnográfica. Pero esa simplificación que mencionas, te pregunto, ¿no es en realidad una adaptación necesaria? Ninguna filosofía sobrevive si no se adapta a los tiempos. Miguel Ruiz no está escribiendo un tratado antropológico para especialistas, está ofreciendo herramientas prácticas para la gente común. Es un movimiento similar al que hemos visto con el budismo en Occidente, donde prácticas complejas se han adaptado en formatos como el mindfulness para que puedan ser aplicadas en la vida diaria. Es un punto válido. La adaptación es clave. Pero me pregunto, ¿dónde trazamos la línea entre adaptación y una reinvención tan profunda que transforma la esencia de la idea original? Porque no es solo un cambio de formato. El salto de un paradigma comunitario a uno radicalmente individualista es un cambio ideológico fundamental. ¿No te parece que el éxito masivo del libro se debe precisamente a que le habla al yo occidental, a un individuo que se siente aislado y busca soluciones personales, introspectivas, en lugar de soluciones colectivas,
que era probablemente el enfoque mesoamericano? Es posible que su éxito se deba a que habla un lenguaje que el individuo moderno entiende, sí, pero yo no creo que eso invalide el mensaje. Quizás la libertad personal es el único camino que el hombre contemporáneo tiene para empezar a sanar. Tal vez, solo a partir de la sanación del individuo se puede aspirar a reconstruir el tejido comunitario. Además, la obra de Ruiz cumple una función geopolítica muy importante. Reivindica la sabiduría indígena de América como una fuente de conocimiento universal, poniéndola al mismo nivel que las filosofías orientales que han dominado el mercado espiritual durante décadas. Está colocando un legado marginado en el centro del mapa global. No niego ese valor de representación, que es importantísimo, pero volvamos a la sustancia. Este individualismo me parece una proyección de los valores de la psicología humanista del siglo XX sobre un sistema de pensamiento ancestral. Es como si se tomara el chasis de un coche antiguo y se le pusiera un motor completamente nuevo. Se ve como algo ancestral por fuera, pero su funcionamiento interno responde a una lógica muy diferente, ¿no? Lo que se pierde en esa traducción es precisamente la dimensión social y política que toda filosofía verdaderamente comunitaria posee. Bien, hablemos entonces de los conceptos que utiliza porque ahí es donde yo veo el ingenio de su traducción. Conceptos como domesticación y mitote son puentes brillantes. La idea de que nacemos auténticos y la sociedad nos domestica o condiciona no es exclusiva de Ruiz, pero la forma en que lo enmarca dentro de una tradición indígena le da un peso y una profundidad distintas. Son metáforas que funcionan a la perfección para un lector que no sabe nada de filosofía mesoamericana. Sin esos puentes, el conocimiento seguiría siendo inaccesible. Permíteme discrepar un poco en ese punto. Mi lectura es que esos conceptos son más bien un caso de sincretismo muy astuto. El propio material de origen dice que Ruiz toma a la palabra mitote de la tradición náhuatl. Eso sugiere una apropiación y una resignificación, no una traducción directa de un concepto tolteca preexistente. No parece haber evidencia sólida en el material de que los toltecas históricos usaran estos términos con las definiciones psicológicas exactas que Ruiz les da. Pero, ¿acaso importa si la definición es históricamente exacta o si es una reinterpretación? Lo que importa es si funciona para liberar a la gente del sufrimiento. Todos los grandes maestros espirituales han reinterpretado conceptos antiguos para sus audiencias. ¿No es eso lo que hace un nahual, un guía? ¿Traducir lo inefable a un lenguaje comprensible? Es que ahí está el núcleo de nuestro desacuerdo. Tú lo ves como una traducción funcional y yo lo veo como la creación de un producto nuevo con un empaque antiguo. Es como si yo creara un sistema de autoayuda basado en 4 pilares estoicos, pero mis definiciones de ataraxia o logos fueran invenciones mías adaptadas a la ansiedad del siglo XXI. ¿Seguiría siendo estoicismo o sería una cosa nueva inspirada en el estoicismo? Yo creo que es lo segundo, y al presentarlo como una transmisión directa de sabiduría ancestral, se le otorga una legitimidad y a una autenticidad que quizás, siendo estrictos, no le corresponde. Se siente más como una creación moderna con una pátina de historia. Yo lo enmarco de otra manera. El propósito fundamental del libro no es la precisión académica, sino la liberación del sufrimiento autoimpuesto. Ofrece un camino práctico para romper esos acuerdos, esas creencias limitantes que nos hacen daño. El inmenso éxito comercial del que hablas desde mi perspectiva es simplemente una consecuencia de su profundo impacto. El mensaje resuena a nivel global porque es verdadero en un plano humano. La integridad de la palabra, no tomarse nada personalmente, no hacer suposiciones y dar siempre lo máximo, son principios que tocan una fibra universal. El mercado solo está respondiendo a un valor genuino. No dudo que la gente encuentre un valor genuino en él. Pero no podemos ser ingenuos y separar el mensaje de su contexto mediático y comercial. El respaldo de Oprah Winfrey no fue un detalle menor. Fue el catalizador que lo convirtió en un fenómeno estratosférico. La permanencia de más de 10 años en las listas de los más vendidos y la diversificación de la marca en cursos, retiros, barajas de cartas, lo insertan de lleno en una lógica de mercado. Pero entonces, te pregunto, ¿es posible que esa lógica de mercado sea la única vía para que una idea así llegue a millones de personas en el mundo globalizado?
¿Acaso el budismo en Occidente no ha seguido un camino similar, con centros de meditación que cobran cuotas y aplicaciones móviles de pago? ¿Que algo sea comercializable lo invalida automáticamente como espiritualmente valioso? No lo invalida automáticamente, pero sí nos obliga a analizar por qué es tan comercializable. Y creo que los 4 acuerdos es un producto culturalmente perfecto para su tiempo. Ofrece una espiritualidad limpia, práctica, desinstitucionalizada y sobre todo que no cuestiona las estructuras sociales. Te dice, tú puedes ser libre y feliz cambiando tu mente sin necesidad de cuestionar el sistema económico o político en el que vives. Es una solución personal a problemas que pueden tener raíces sistémicas. Es una espiritualidad que encaja perfectamente en una sociedad de consumo, porque se consume como un producto más para la mejora del yo. Y esto, repito, no le quita su valor para el individuo, pero sí define su lugar en el panorama cultural. En última instancia, y resumiendo mi posición, creo que los 4 acuerdos ha tenido el inmenso mérito de revitalizar el interés por la filosofía mesoamericana, sacándola de los museos y las bibliotecas para ponerla en manos de millones de personas como una herramienta viva y útil. Funciona como una legítima y valiosa traducción de principios ancestrales a los desafíos del mundo contemporáneo. Y en esa traducción se ha priorizado, con mucho acierto, la aplicación práctica sobre una imposible y quizás estéril pureza histórica. Y para cerrar mi argumento, yo diría que, si bien su impacto es innegable, es intelectualmente más preciso considerarlo como una obra sincrética, un pilar del movimiento de autoayuda del siglo XX. Una obra que se inspira de manera brillante en la tradición tolteca, pero que la transforma para crear algo nuevo, algo perfectamente adaptado a la mentalidad individualista y al mercado espiritual global. Su genialidad no reside en su fidelidad a una cosmovisión antigua, sino en su exitosa y muy potente síntesis moderna. Lo que este análisis deja claro es la compleja y fascinante relación que existe entre las tradiciones ancestrales y la forma en que son reinterpretadas en la modernidad. El caso de los 4 acuerdos es un ejemplo perfecto de cómo una filosofía puede ser al mismo tiempo un eco de un legado histórico y la semilla de un nuevo movimiento espiritual global. Exactamente. Y nos deja con la pregunta abierta sobre qué se gana y quizás qué se pierde inevitablemente en esa transformación. El material nos invita a todos a ir más allá de la superficie de un fenómeno cultural tan masivo como este y a explorar sus múltiples capas de significado.